que conforme esos pueblos, esos reinos se expandían y subyugaban otros territorios, esos otros territorios subyugados en un momento particular de la historia, venían a formar parte, según fuese el caso, del respectivo rey del norte y el rey del sur. Y lo voy a explicar de forma más sencilla. Miren, usted encuentra que el rey del sur es Egipto, en la profecía de Daniel 11. Vamos a poner que Egipto hiciera una incursión bélica, decidiera atacar a Libia, que está aquí al lado. Pues si Egipto atacaba a Libia, la sometía, la subyugaba, la hacía parte de Egipto, la sometía bajo tributo, se entiende en la profecía de Daniel 11 que si en ese momento particular de la historia la profecía hablaba de Egipto, Libia también, como era parte de Egipto, estaba en la profecía bíblica. Eso es lo que queremos decir. Ahora, hay una excepción a este principio de hermenéutica, y esta excepción es sumamente importante. De hecho, esta excepción es la que nos diferencia a nosotros los adventistas de la interpretación profética de la gran mayoría de las personas en el mundo protestante. Esa excepción tiene que ver con lo siguiente. Una vez el pueblo de Dios deja de ser el pueblo de Israel literal, este tipo de patrón y este tipo de interpretación, por ende, tiene que variar. Miren lo que estamos diciendo. Durante muchos años, el pueblo de Israel, que estaba ubicado en Palestina, fue el pueblo de Dios. Pero la profecía señalaba, sobre todo la profecía de las 70 semanas, que había un término particular para el Israel como pueblo de Dios. Una vez llegara ese término, Dios iba a rechazar a Israel e iba a suscitar o a levantar un nuevo Israel. Ese Israel ya no sería étnico ni geográfico. Significa que ya no estaría compuesto por judíos ni estaría ubicado solamente en Palestina, sino que el nuevo Israel que Dios se proponía levantar ya no iba a tener limitantes étnicas ni geográficas, iba a estar disperso por el mundo e iba a estar compuesto por toda clase de personas. Cuando usted acude a las Sagradas Escrituras, usted va a encontrar que esta transición se dio en un momento particular. En el año 34, el máximo concilio judío aprobó la lapidación de Esteban. Y cuando se aprobó la lapidación de Esteban, Israel selló su término máximo que Dios le había dado. Entonces Dios toma las promesas, los privilegios y deberes que Dios había depositado en Israel, los deposita sobre un nuevo Israel. Este nuevo Israel ya no es más literal, ahora es un Israel espiritual. Ese nuevo Israel fue la iglesia. El apóstol Pablo entendió este principio, porque yo encuentro que el apóstol Pablo habló a la iglesia diciéndole que era la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, el nuevo Israel es la iglesia. Y lo que quiero decir en esta hora, y es el principio básico que usted tiene que recordar durante esta semana, es que una vez llegamos al año 34, Dios levanta un nuevo Israel. Ese Israel es espiritual. Y las profecías que tenían que ver con Israel después del año 34 no se van a cumplir en el Israel literal que está en Palestina. Aquí donde está la gran diferencia. Nuestros hermanos protestantes todavía siguen mirando hacia Israel, cuando Israel no juega ningún papel en la profecía bíblica. Dios ha relegado todo el papel profético a un nuevo Israel. Ese Israel es la iglesia. Y la iglesia entonces, como pueblo de Dios, vino a ocupar la posición, los privilegios y los deberes que Dios le había dado al antiguo Israel. Una vez nosotros entendemos esto, y aquí está un resumen de lo que hemos querido decir, pues básicamente nos habilitamos para comprender la profecía en
en esta mañana. Voy a leer el resumen. En otras palabras, en el tiempo del fin, al Israel literal no ser más depositario primario de las bendiciones divinas, no juega ningún papel en la profecía bíblica, sino que se relega al Israel espiritual y su cumplimiento no lo vamos a encontrar nunca más en el Israel literal. Voy a hacer un resumen y ahora yo quiero que usted esté atento a esto, porque vamos a hacer el resumen pero lo vamos a probar. Miren, esto me lleva a que si el Israel ya no es más literal, sino que es espiritual, entonces el rey del norte y el rey del sur tampoco pueden ser literales. Esto es importante. Si hubo una transición con Israel que dejó de ser literal para ser espiritual, eso significa que porque el Dios que yo conozco y le sirvo es un Dios de orden y sistemático, cuando Él cambia una cosa, lo cambia todo. Así que cuando Israel dejó de ser literal y pasó a ser espiritual, ahora por ende obligatoriamente el rey del norte y el rey del sur tampoco pueden ser literales, sino que tienen que ser espirituales. Recuerde esa palabra, dije espirituales. Lo vamos a probar con la Biblia. Esto es un principio que está en la Biblia y sale y está allí. Lo que pasa es que a veces no le prestamos atención a los detalles. Mire el ejemplo, cómo yo lo hago. Cuando Israel era literal, el rey del norte y el rey del sur eran literales. Pero una vez llegamos al año 34 e Israel llegó a ser espiritual, entonces eso hace que en la profecía de Daniel 11 el rey del norte y el rey del sur sean ¿qué cosa? Espirituales también. Una vez dicho esto, y ya establecimos los puntos que usted tiene que comprender con relación a Daniel capítulo 11, vamos entonces a identificar los símbolos proféticos. El primer símbolo profético que aparece allí en Daniel capítulo 11 es el símbolo profético del rey del sur. Y nos vamos a hacer la pregunta en esta mañana: ¿quién es el rey del sur? Para nosotros dilucidar este asunto, poder comprender el símbolo del rey del sur, nosotros tenemos que acudir a nuestro libro de texto por excelencia. ¿Qué cuál es? La palabra de Dios. Y cuando yo acudo ya sea al registro veterotestamentario, es decir, al Antiguo Testamento, o yo acudo al registro neotestamentario, al Nuevo Testamento, yo voy a encontrar que las Sagradas Escrituras como una unidad en sí misma me van a dar la clave para yo interpretar quién es el rey del sur. Cuando nosotros acudimos a un libro de literatura homóloga, es decir, similar al libro de Daniel, con esto me refiero al libro de Apocalipsis, ambos libros caen dentro del género que la teología ha denominado como el género de literatura apocalíptica, yo voy a encontrar en el libro de Apocalipsis la clave para poder interpretar quién es el rey del sur. Si usted me acompaña a Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, allí se nos da la clave para interpretar quién es el rey del sur. Apocalipsis 11:8 dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, mire esa palabra, eso es lo que dice las Sagradas Escrituras, en sentido ¿cómo? Espiritual, se llama ¿cómo? Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Sabes lo que significa Apocalipsis 11:8 mirándolo por encima sin entrar en el detalle? Las mismas Sagradas Escrituras me están diciendo que cuando Apocalipsis capítulo 11 versículo 8 se cumpliera en la historia, ya lo que representaba Sodoma y Egipto no iban a ser más literales. La misma Escritura está hablando y me está diciendo que cuando este versículo se materializara en la historia, los símbolos proféticos iban a tener una aplicación ¿cómo? Espiritual. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, Apocalipsis 11:8 llega a ser complementario con lo que hemos estado hablando en esta mañana. Cuando yo ubico Apocalipsis 11:8 en su contexto, yo voy a ver que Apocalipsis 11:8 se está refiriendo a un incidente acaecido hace algún tiempo atrás, el proceso de la Revolución Francesa. Y hablándome sobre la Revolución Francesa, es que se dice lo que de manera específica este versículo toca: que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual esa ciudad, que no es otra que Francia, se le llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Pero esa declaración nos crea a nosotros un problema,
Porque nosotros pudiéramos preguntarnos en esta hora, ¿qué sucedió en Francia que se llega a decir que allí se crucificó a Cristo Jesús? Más aún pudiéramos preguntarnos, ¿qué fue lo que sucedió en Francia que el texto profético de Apocalipsis me llega a decir que se llama en sentido espiritual Sodoma y se le clasifica también como Egipto? Para nosotros dar respuesta a esta incógnita, nosotros tenemos que ubicar el texto en su contexto.